Siendo las 15:50 horas del día 5 de mayo de 2011, en Radatili damos inicio a la entrevista al señor José Estrada en el marco del proyecto de investigación titulado Experiencias identitarias de los migrantes españoles y sus descendientes en Comodoro Rivadavia, enmarcado en la Cátedra Españolas en Mundo de la Fundación Ramón Rubial. En primer lugar, agradecemos a José por permitirnos entrevistarlo y le pedimos autorización para la divulgación de la entrevista para fines de educación, investigación y difusión. Por supuesto, sin ningún inconveniente, con mucho gusto. Entrevistan a Alexandra Beleiro y Guillermo Williams. Bien, buenas tardes, antes que nada. En primer lugar, nos gustaría que nos cuente un poco sobre, primero que nos dé sus datos personales y un poco más o menos su historia de vida, su nacimiento, dónde, cómo transcurre. Bien, los datos personales completos porque en España se usan los dos apellidos. José Celestino también, que no lo uso mucho, pero para que no sea más largo. Estrada por parte de mi padre y Vázquez por parte de mi madre. Nací efectivamente en Asturias hace 68 años y estamos aquí en Argentina, mi patria adoptiva, desde el año 1952. La mayor parte del tiempo en Argentina, pero con muchos recuerdos, con muchas, digamos, nostalgias que están con la patria. ¿En qué pueblo nació? Yo soy asturiano, el norte de España, ahora es provincia de Asturias. Asturias es una provincia pequeñita, muy pintoresca, ahí nos llaman, pero bueno, son cosas que ocurren. Zona de montaña y valles profundos que van hacia el mar Cantábrico. Es una zona muy lluviosa, muy húmeda, entonces es de un color impresionante, es un color que el que va por primera vez a Asturias dice, ¿esto qué es? Es algo, un verde rabioso, un verde distinto a cualquier verde de otro lugar del mundo, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que soy un enamorado de Asturias, pero es así, me encanta poder ir a visitar a mi tierra de origen, ¿no? Así que bueno, concretamente la provincia de Asturias, o región, como las dos cosas, la ciudad cercana es Mieres. Mieres es una ciudad, fue muy industrial en su momento, ahora todavía tiene minas de carbón, o sea, zona de extracción de minerales para generación de energía, carbón precisamente, y después a través de esos valles, esas montañas, etc., es más bien ganadera y algo de agricultura, o sea, cría de ganado vacuno, etc., ¿no? Y esto es la ciudad. Podrá tener unos 100.000 habitantes hoy en día. Es la tercera o la cuarta, como siempre, entre ciudades se discuten quién es la mayor. Y a 3 kilómetros de la ciudad, que está rodeada de pequeños pueblos cuando tienen su iglesia, cuando tienen, digamos, un colegio al menos, y qué sé yo, 100, 200 familias. Eso es el pueblo que dependen de la pequeña ciudad. Y a su vez, esos pueblos que, como dije, tienen iglesia, es cabecera local de las aldeas. Las aldeas es una expresión más pequeña de juntarse los vecinos
para hacer agricultura y crianza de ganado alrededor de sus casas, ¿no? Concretamente yo viví en un pueblo cuando era chico porque era el pueblo de mi mamá y en una aldea más pequeña porque era donde vivía mi papá. Ahí tenía abuelos y también mis padres cuando se casaron estuvieron un tiempito en otro pueblo pequeño, que nada que ver con esto de los abuelos, pero fue poco tiempo y después ya le explicaré por qué estuve más con mis abuelos. Cuestiones de la vida. Sí. ¿Ha obtenido nacionalidad argentina? Sí, como dije antes, en el año 52, por razones bueno, la situación en España, etcétera, y por razón de que mi padre es argentino, mis abuelos son españoles y vinieron a la Patagonia en 1915 más o menos, y ahí nació mi padre, en 1916. Mi padre volvió con 7 años a su Asturias, entonces mi padre es argentino. Se casó en España con mi madre, allí nacimos primero yo, después mi hermana, y en el año 52, poco la situación, fíjate que hubo una guerra civil de por medio. Mi padre participó, siendo argentino, fue como voluntario a defender las ideas del pueblo, de la república, contra un ejército que se alzó en contra de esa república, que es el famoso don Franco, Francisco Franco, el general Franco. Entonces, la guerra empezó en el 36, mi padre era soltero, participó en la guerra, tuvo su historia con la guerra, y en el 39 termina. Y te hago esta aclaración porque en el año 52 mi padre decidió venir a la Argentina porque todavía era un perseguido por haber estado en el otro bando. Perseguido político, podemos decir. Entonces la situación, digamos, no daba para más y decidió venirse para la Argentina. Bueno, yo vine con 9 años y acá hice mi vida. Y ante tu pregunta, te digo que estudié aquí, estudié una carrera universitaria y empecé a trabajar en el petróleo, en YPF. Y en YPF en algún momento alguien me dijo, ¿usted qué hace acá? Yo estoy trabajando. Ya estaba casada con mujer e hijo argentino. No, ¿qué hace en esta empresa estatal siendo extranjero? ¿Qué sé yo? Después me enteré que había muchos otros en mi misma situación, pero a este hombre se le ocurrió, no sé, que yo tenía que nacionalizar. Pues yo no tenía ningún problema, le debo todo mi estudio, mi familia, mi trabajo, todo a la Argentina y no tenía ningún problema, pero no lo había hecho antes porque andaba de un lado a otro y tal vez no lo había pensado, pero ahí me dijeron, hacelo, fui y lo hice. Pero conservé la doble nacionalidad. Conservé la doble nacionalidad y soy las dos cosas. No hay incompatibilidad, tengo pasaporte español y pasaporte argentino. Así es. ¿En qué otros lugares ha vivido? Además de Comodoro y España. Bueno, obviamente. Como digamos profesional del petróleo, estuvimos primero que estudié en La Plata. Cuando yo terminé el secundario en el Perito Moreno, aquí todavía era incipiente la posibilidad de estudiar en la universidad. Empezaba un poco la Universidad Católica San Juan Bosco, pero con algunas carreras yo quería seguir ingeniería. Y la mayoría de los que pudimos acceder a una carrera universitaria en ese momento nos fuimos a La Plata. Fuimos un grupo bastante interesante a La Plata. Así que viví ahí 6 años. Y después ingresé a YPF, estuve un año más en Buenos Aires haciendo posgrado de petróleo. Y
Fue toda experiencia muy linda. Y me dieron a elegir dónde quería trabajar. El PF tenía operaciones en todo el país, en lugares un poquito petroleros, inhóspitos, desde Tierra del Fuego hasta Tartagal, en el norte de Salta. Y yo pude elegir Comodoro Rivadavia, Boliviana, ¿no? Mi pago, mi tierra chica. Y después de eso estuve en Río Gallego, en Tierra del Fuego, Pico Truncado, estuve en Buenos Aires haciendo un tiempo también en el petróleo, y volví a la Patagonia. Pues como viviendo esos son los lugares, pero a través del petróleo he recorrido el mundo, he estado en Rusia, en Asia, he estado en África, en Canadá, en Estados Unidos, a veces 2 o 3 meses, otras veces 2 semanas. Es una linda experiencia de conocer estos mundos. Lo que sí, en cuanto terminé, me dediqué completamente a trabajar en el petróleo. Tuve la oportunidad, después de 2 o 3 años casi de trabajo, pedir una licencia extraordinaria. Era mi meta, volver a mi pago chico, a mi pago natal. Entonces tuve 4 meses por España y recorriendo Europa y me estuve formando. Estuve pasándola bien, de turista, podemos decir, ¿no? Esto fue en una época en que los argentinos éramos muy bien recibidos en todo el mundo. No digo que después tampoco hubiese cambiado mucho, pero no, en aquella época nos daba gusto, en España sobre todo, decir que éramos argentinos y nos invitaban a su casa. La gente, todo el mundo tiene algún pariente en Argentina y nos preguntaban si lo conocíamos, nos invitaban a comer, nos invitaban a... Y yo siempre digo, el truco que nos dimos cuenta y que lo sigo recomendando y que mucha gente lo ha aplicado y le ha ido bien. Vos entras a un pueblo, chico, y aunque veas la torre de la iglesia, no importa, vos preguntás dónde está la iglesia. Como, no, por ahí no tenés la intención de visitarla, claro, pero para que te guíen. Y lo primero que hacen es ofrecerte, acompañarte. Y eso ya abre puertas, ¿no? Ya abre puertas. Termina invitándote a almorzar. Por lo menos es la experiencia que yo tengo. Y te digo esto porque me encanta hacerlo en España y por ahí en otros países también. Pero principalmente en España, donde el idioma es más, digamos, es igual que el nuestro. Familiar. Es más familiar. Pero esa actitud, por ahí no la podés aplicar en Barcelona. ¿Dónde está la catedral? Y te indican, pero anda vos. Ellos no te van a invitar a la casa. Bueno, los pueblos siempre ha sido 90% efectivo. Sí, señor. ¿Usted habla asturiano? Bueno, te voy a decir que no tengo oportunidad de hablar. Mismo en Asturias, donde he retornado varias veces, se habla el español y el asturiano. Un tiempo hasta el gobierno había eliminado la posibilidad de que los chicos aprendieran o practicaran esto, y después se volvió, y ahora ves todos los carteles escritos en asturiano. Y el asturiano no es complicado, es como un castellano antiguo, ¿no? Pero te digo que los vascos, los catalanes, todo eso nunca se torcieron y siempre lo manejan con orgullo, y es algo que lo identifica. El asturiano volvió también a practicar su idioma, pero no es un idioma, se llama bable, o sea que es un dialecto, algo así, ¿no? Entonces yo lo entiendo todo. De hecho, mi padre, que le gustaba mucho escribir y tenía contacto con gente de allá, se escribían en asturiano, yo lo entendía perfectamente. Porque es como un castellano antiguo, ¿no? Sí. En vez de decir hacer, dice facer. No vas a preguntar qué me estás diciendo. Sí. Cosas así, por el estilo. Hay cositas de nombres locales que sí,
Si no estás al tanto por ahí. Pero es fácil de seguir una conversación, de decir, aunque te aclaro eso, que todo el mundo habla como nosotros, con algunos modismos locales, ¿no? Regionales. Sí. ¿Es un hombre religioso usted? No practico, no. No tengo nada contra la iglesia. En algún momento me gustaba discutir temas religiosos, pero bueno, un poco por llevar la contra. No, yo no tengo problema que mis hijos, mi esposa vaya a la iglesia, pero no soy muy asiduo. Te digo que me bautizaron, hice la primera comunión y hasta ahí llegó la cosa. ¿Y sus padres eran...? Bueno, de una forma es lo que heredé. Mi mamá por ahí era más de ir, pero más de joven. En estos lugares, digamos cuando ellos eran de los años 20 o algo así, la iglesia era una disculpa para vestirse, ir y contactarse con los vecinos, con las chicas con los chicos, todo eso. O sea que yo no digo que no fueran creyentes, que lo hacían solo para figurar, posiblemente era lo que se usaba. En España, precisamente, a pesar de que algunos, uno lo lee o algo así, creen que la gente estaba en contra de la Iglesia Católica, que era la que predominaba, no era así. Todas las familias bautizaban a sus hijos, se casaban por la iglesia y cultivaban la religión católica. Después dependía si te gustaba o no el practicante de turno, o sea, el cura, como decían allá, como se le dice normalmente, ¿no? Entonces, yo por ejemplo le tenía miedo al cura cuando era chico. Era un señor distinto, con una cosa negra, una cosa larga, negra, y nos amenazaban si no íbamos a la iglesia. Yo le tenía miedo. Era muy chiquito todavía, ¿no? Pero después vine acá, la maestra de 5º grado me dijo, tenés que hacer me preguntó si había hecho la primera comunión, y yo fui, y me acuerdo siempre que tenía facilidad para repetir el catecismo, pero no tenía edad para analizar lo que estaba diciendo. Entonces después, cuando tenía edad, me gustaba discutir. ¿A dónde fue a parar Jesucristo cuando resucitó? Bien. Bueno, hable un poco de su madre, más o menos también, dónde nació, cuándo, su nacionalidad, religión, sus estudios. Mi mamá era una de las últimas mujeres de una familia numerosa, fueron 3 hermanos. En aquella época las familias eran así. Mi abuelo, como la mayoría de las familias, tenía una casa grande que se hizo él a medida que, bueno, después que se casó y empezó a criar sus chicos, su hija, sus hijos, y tenían en el pueblo, como te dije, mi abuelo vivía en un pueblo, tenían algunas tierras que les permitía ayudar en la economía familiar. Las tierras esas eran para sembrar maíz, sembrar papas, verduras, y otras era para cosechar hierba. O sea, tenían también 3 o 4 vacas con la leche, tenían algún cerdo para hacer la carneada que se dice acá, allá se llama San Martín, no sé por qué. Los chorizos, los jamones, todo. O sea que casi eran autosuficientes. En realidad lo único que tenían que comprar tal vez era el azúcar, el aceite y la ropa, ¿no? Lo demás, tenían carne, tenían embutidos, tenían porotos en la casa. Entonces, mi abuelo, en el lugar, en Asturias y cerquita, cerca de la ciudad que te mencioné, donde vivíamos, había una gran fábrica siderúrgica. Y mi abuelo era
era uno de los, digamos, operarios de esa fábrica, él era jefe del sector. Así. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, con el cual conviví porque, por lo que te dije, razones familiares, mi padre tuvo que irse de España en algún momento, cuando ya existíamos, y fuimos a la casa de mi abuelo. Y yo era como casi el mayor de los nietos, o el mayor que estaba en contacto, porque tenía otro, uno más que era mayor, pero el padre había muerto en la guerra y su mamá lo tenía y no venía. Así que mi abuelo me llevaba a todos lados, era el mimado de mi abuelo. Entonces, mi mamá era de esa familia numerosa, con muchos hermanos, muchas hermanas también. Ella tuvo la posibilidad de estudiar, ella fue maestra en Asturias. Para ser maestra tenía que ir también a otra aldea, pueblo chico, y ahí vivía en una pensión. Y los fines de semana volvía a la casa paterna. Se casó con mi padre, que trabajaba con su padre, o sea, mi padre, como que dependía de su suegro, fue después mi abuelo. Y bueno, era una familia normal, que la pasaban bien, como ella contaba, yendo a la iglesia, yendo a las romerías que allá se hacían, con sus amigas haciendo las travesuras de la edad, viendo quién andaba de novios y no andaba de novios, y esas cosas que nosotros recibimos por su transmisión oral, ¿no? Porque era así. Pero era una vida de pueblo, tranquila, con un radio de acción muy pequeño. A lo sumo tenían algún pariente por ahí a una hora de tren, cuando mucho. Algunas vacaciones a la playa, porque mi abuelo vivía, te voy a decir, unos 40 kilómetros de la playa, era una hora de tren justamente para ir a la playa. Y tenía familia en la zona de playa, en Asturias. Esa era la vida de ella. Después, cuando apareció mi padre, se casaron y fueron a vivir a un pueblo más pequeño. Y bueno, ahí nacimos primero yo, después mi hermana. Y eso es más o menos lo que te puedo decir de mi mamá, ¿no? Después vino a Comodoro, por supuesto. Su nombre antes que nada, me había olvidado. Carolina. Ella vive, ella tiene desde el 20, o sea que va a cumplir 91 años, tiene 90 en este momento. Sí. Y ella en España trabajaba que básicamente en la casa, en la huelga. Colaboraba en la casa, como te dije, en algún momento dio clases. Ella estudió y pudo, digamos, desarrollarse como maestra rural. ¿Y cuando vino para acá? No, cuando vino para acá fue ama de casa durante un tiempo, y después junto con mi padre pusieron una especie de mercado, y ella era la que estaba ahí al pie del cañón. Mi padre también, pero él tenía también actividades como el Rotary Club, como la Cámara de Comercio, como la Sociedad Española, como el Centro Asturiano. Entonces, la que aguantaba un poco más el día a día, no quiero decir que él se borrara, ¿no? Sí. Pero ella era el alma mater del negocio, digamos. ¿Y ella alguna vez volvió a España? Sí, volvieron varias veces, sí. Ellos nunca perdieron ese contacto porque tenía hermanos por allá, su padre, su madre, ¿no? Lo recordaba de chico, pero bueno, como te digo, ellos volvieron antes de que yo terminara de estudiar. Yo fui, como te dije, después de trabajar un tiempo. Yo solamente pude ver a mi abuela materna y a mi abuela paterna, pero mi mamá pudo estar también con su padre y sus hermanos, ¿no? Algunos de ellos, porque otros, mi mamá tenía en un momento más hermanos acá en Argentina que en España. 5 o 6 estuvieron acá. Sí. ¿Y vinieron más o menos con algunos vinieron antes y otros después? Diferentes tiempos. Sí.
pero digamos sin influencia de mi madre, no fue que ella los trajo ni nada, ¿no? Tres hermanos, cuando ella vino, uno ya estaba en la zona de los Antiguos, otro en San Julián y otra hermana estaba en Río Gallegos. Todo en Patagonia, ¿no? Sí, sí, patagónico en todo, sí. Y bueno, de su padre más o menos lo mismo, su nombre... Mi padre, José Estrada, como yo, Estrada Fernández, lo único, el segundo apellido, y como te dije, nació en Comodoro, Rivadavia, en la calle Pellegrini y Sarmiento. Había una partera ahí que atendía a todos los chicos del pueblo incipiente que era Comodoro, en 1916, y mis abuelos vivían en la zona de Lobería para adentro. ¿Viste lo que es? ¿No? Algunos le dicen la tumba de Patoruzú o qué sé yo. ¿Escuchaste ese nombre? No. Yendo a la Lobería hay una montaña que tiene una forma como una meseta ahí rara. Bueno, vivían para ahí adentro, estaba mi abuelo encargado de un campo. Y mi abuela quedó embarazada y para venir a parir a Comodoro tenía más de un día a caballo. Y bueno, aquí nació y cuando, no sé cuánto tiempo habrá estado por ahí, algo cuenta mi padre en su librito de esta historia, volvía a la nada, ahí en el medio de la nada. Y ahí volvió, nació una hermana de él también, y mi abuela dijo, esto no me la banco, y pidió a su marido de volver a España. Y a los 6, 7 años, 8 creo que tenía mi padre, sí. Volvieron todos a España, el matrimonio y los 2 hijos. Y volvieron a la aldea materna. Bueno, a la aldea de mi abuela, a la aldea de mi abuela, mi papá y su hermanita. Y allá nació una hermana más y mi abuelito, que no lo conocí, Celestino Estrada, por eso mi segundo nombre, extrañaba los horizontes patagónicos, los vientos y los fríos, qué sé, nada. Extrañaba, no, tal vez no le gustaba la vida de aldea, que se tenía más espíritu, más aventurero, y de salir a hacer fortuna tal vez, porque eso era lo que o fortuna un mejor pasar para él y su familia. Y como la zona aquí de la Lobería, Comodoro, no le había resultado bien, ¿no? Traer a su mujer hasta ahí otra vez, no iba a andar, se fue más lejos todavía, se fue a Río Gallego. Y bueno, te la hago corta, ahí también empezó a trabajar en el campo, por su actividad en el campo y el frío, y que no se cuidaba, y un poco atrevido porque los asturianos tienen, digamos, eso de que yo puedo hacer todo. Y entonces hacía trabajo de campo en época de invierno, como bañar ovejas, eso. Y bueno, según nos enteramos, cuenta mi padre, él por no atender su salud personal se enfermó, una neumonía, una pulmonía, y debilitó sus defensas, agarró una tuberculosis. En aquel momento no había forma de zafarse y no te internaban en algún lado, y siguió trabajando hasta que no pudo más. Cuando no podía más, se fue a Río Gallego, los médicos de Río Gallego no podemos hacer nada, lo mandaron a Punta Arenas, los médicos de Punta Arenas no podemos hacer nada, lo subieron a un barco, se llegó a Valparaíso, de ahí se fue a Santiago de Chile, llegó a Santiago de Chile, se quedó en un hotel para ir a un hospital, al día siguiente amaneció muerto. O sea, la pulmonía, la tuberculosis, todo venció su resistencia, ¿no? Entonces mi viejo se convirtió en un chico sin padre. Y mi abuela nunca se casó. Entonces no solo chicos sin padre, sino que vivían en la casa de la aldea con un abuelo mayor, o sea, el padre de mi abuela era un señor mayor.
y el único varón que tenía al lado era mi viejo. Y entonces le enseñó las cosas del campo, de la labranza. A los 15 años ya tuvo que ir a trabajar para mantener a su madre y a su abuelo, de alguna forma ayudar a la economía del hogar. Entonces, bueno, ahí fue donde fue a trabajar a la fábrica esta, donde estaba mi otro abuelo. Y a través de eso, a ver, entre la aldea de mi padre y el pueblo de mi madre había 2 o 3 kilómetros, ¿no? O sea, si bien estaban a 2 o 3 kilómetros, por ahí era todo caminando, había que hacerlo, no había colectivo, no había transporte, no había... Bueno, pero se conocieron de alguna forma, como un poco la relación con su suegro y los hermanos de mi mamá, que se nota, la historia de cómo se conocen y se forman pareja. Bueno, entonces estábamos hablando de mi padre. Mi padre, de muy joven, trabajando en esta fábrica, que era de fábrica de acero y piezas de acero, rieles de ferrocarril, perfiles de construcción, etc. Él empezó a simpatizar con la política y la parte gremial. Y no es que allá ser gremialista era un privilegio y vos no trabajabas aunque te dedicabas a gremio. No, después de la hora del trabajo se dedicó a la actividad gremial y fue como representante gremial de su sector y estaba un gobierno socialista, la República, etc. Y bueno, él se embarcó en esas ideas. Era bastante progresista por lo que él nos ha comentado y escrito, porque él no tuvo mucha posibilidad de ir a la escuela, pero vivía en una aldea que no había escuela, tenía que recorrer 3 kilómetros para ir al pueblo. Entonces fue un poco autodidacta, le gustaba mucho leer, y con algunos compañeros de trabajo y del gremio y de capacitación que organizaban a través de bibliotecas, a través de actividad, digamos, cultural por un lado y de actividad laboral para aprender más del oficio, etc. Entonces se dedicó de lleno a eso. Y bueno, explotó, se desarrolló la guerra, y él era argentino, no tenía por qué participar. Además, siendo argentino, siempre estuvo en contacto con el cónsul de Argentina en Asturias. Entonces tenías, cuando fue mayor, le dieron su libreta de enrolamiento, todo. Y él, si nació en el 16 y la guerra fue en el 36, tenía 18 años. Y ya tenía su partida, su libreta de enrolamiento, todo. Entonces, el cónsul lo llama a todos los argentinos y les ofrece, primero les pide que no se metan en cuestiones internas, y si alguno tenía algún problema así, el gobierno argentino los podía repatriar, no para acá. Y él preguntó cómo era la cosa, dice, vos y tu hermana que son argentinos, pueden volver a la Argentina, se va a organizar varios barcos contingentes para regresar. Y dice, pues yo tengo mi madre y otros hermanos, no, eso nada, no, entonces no me voy. Y bueno, entonces quedó así. Y Franco empezó a atacar a la gente del llamado republicano, que eran el gobierno popular desde África hacia el norte. Y varios lugares se levantaron también contra la República. En Asturias eran más o menos casi todo de ideas, podemos decir, republicanas. Entonces ahí se armaron grupos de defensa de la República y él se anotó para ir a enfrentar al avance del ejército, ¿no? Muchos eran moros o árabes, pero eso ya es otra historia, pero así eran gente pagada para invadir España.
Y esto era pueblo no preparado, podemos decir, no eran guerrilleros, no eran nada, eran voluntarios, con armas que no funcionaban. En Asturias, por las minas, la gente manejaba bien la dinamita, o sea que iba a los depósitos de explosivos de la mina y juntaban cartucho de dinamita con un cigarrillo, como en las películas, pero era así, prendían la mecha, ¡pum!, le tiraban quedaban emboscados cuando avanzaban los vehículos de los otros, esa era su forma de atacar. Bueno, a él le duró poco porque fue en un contingente de voluntarios a defender una posición en un tren. Eso lo cuenta muy bien en su librito. Y en la primera escaramuza lo dejaron liquidar. Tuvo 4 disparos de bala, uno en cada brazo, uno en cada pierna. Y la verdad es que se salvó porque un compañero se apiadó de él, porque otro enfermero que tenían, hay alguien que se tenía que dedicar a atender a los heridos, dijo, no tiene salvación. Un compañero lo cargó al hombro y lo llevó al hospital después de una serie de peripecias para llevarlo al hospital. Y ahí los médicos también medio lo desahuciaron, pero un enfermero le curó las heridas, qué sé yo, y sobrevivió, ¿no? Pero para él terminó la guerra. Así que bueno, y después te doy grandes acontecimientos de él, volvió, se recompuso en la casa, él había ido como voluntario y teóricamente no tenía ningún cargo, no era oficial de esa guerrilla, ni nada, ni dirigente, nada. Él fue porque todo el mundo, los vecinos, los amigos iban, y él también se anotó, y fue a defender su idea. Es cierto, no fue porque lo obligaran. Podía haberse quedado en la casa, y como era extranjero, ¿no? Pero fue, bueno. Entonces quedó ya más grande. La guerra empezó en el 18, a los 18 años él tenía 19 o 20. Y él se casó a los 26 años. Entonces, ¿qué hacía? Ayudaba en la casa, las tareas del hogar, y volvió a entrar en el lugar de trabajo que tenía originariamente. Y en España, después de esta guerra que terminó, quedaron mucha gente con temores y ciertos temores, porque teóricamente murieron más personas en venganzas personales después que termina la guerra que durante la misma guerra. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Vos has tenido antecedentes, digamos, de ser simpatizante de la República o lo que sea, y en algún momento lo puteaste a Dios delante de un cura o de algún fascista de esto, y eso ya era suficiente motivo para que te denunciara, por ser un rojo, le llamaban rojo, o sea, comunista. Y venía, no la policía, sino venía un grupo tipo AAA, de acá de Argentina, histórica, y AAA histórica más que nada. Bueno, dejémoslo ahí. Y lo sacaban de la casa y lo sacudían a palo, cuando no se le iba la mano lo liquidaban. Y la impunidad era total, por eso hubo tanta venganza. Entonces, a mi padre nunca le pudieron ir porque más o menos era conocido, la familia, la aldea, y había buena armonía, o sea que no había denuncia. Porque otra de las denuncias era para sacarle tierra, o sea, de envidia. Vos tenés antecedentes de ser rojo, o te puedo calificar como rojo, y tener una tierra que me apetece. Entonces te hago desaparecer y me apodero de esa tierra. Era otra forma de vengarse de alguien, ¿no? O de afanarle a alguien. Bueno, esa historia se repetió en todo el mundo, bueno, así también ocurrió. Entonces, hubo muchos que se fueron a Francia, o sea, exiliados en Francia, se iban por tierra, cruzando los Pirineos, o por mar, en lanchas que venían de noche a ciertos lugares, había toda una red de comunicaciones, subían, y los franceses, o los españoles que estaban en Francia, que habían contratado a barquitos de bandera francesa, se animaban a entrar de noche por lugares que no estaban tan vigilados acá. Y otros se quedaron allá, no querían salir y están más o menos cerca de la familia, pero vivían escondidos.
Eso escondido se les decía, se tiraron al monte. El monte es una forma de decir que vivían en cavernas, y andaban armados, porque si lo encontraban los otros que lo andaban buscando, porque así como ellos andaban escondidos, había otro que estaba en la casa de ellos. Entonces era que tiraba primero, o mejor que tirar, escaparse, pero tenían... Y esa gente tenía que comer. Además estaba escondida por ahí, pero concretamente los amigos que estaban en blanco, que no tenían problemas, los ayudaban. Mi padre tenía varios de esos amigos, camaradas, qué sé yo, que de noche se aparecían en la casa de su madre, y algo había que ayudarlo. Y lo ayudaban dándole comida, por ahí alguna ropa o algo así, y libros para que leyeran, no sé. Bueno, en el año 48, algo así, fíjate cuánto tiempo pasó, uno de esos los pescan, y lo obligan, lo torturan para que digan quién lo ayudaba, cómo había hecho para estar tanto tiempo escondido. Y bueno, con distintos medios, no sé cómo, sacan nombres, y entre los nombres apareció el de mi viejo. Y el tipo no estaba tan aislado, o sea que permitía que la mujer le llevara comida a la celda. Entonces le dijo a la mujer, avisarle a Pepe Estrada, que no sé cómo, pero me obligaron a denunciarlo, entre otros. Así que llegó a noticia a mi viejo, y lo primero que hizo, él que estaba en contacto con estos grupos de exilio en Francia, él se escapó a Francia también. Y por eso te digo que después volvió en una misión de Francia, escondido, camuflado, a vernos a nosotros, sus hijos, y a traer dinero para las mujeres que habían quedado, ¿no? Y averiguó, y se habían olvidado de él de alguna forma, no estaba, se había ido por miedo, más que nada. No lo estaban buscando. Entonces con un abogado, amigo, etcétera, arregló para que no lo metieran preso. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo 2 años. 2 años ya. Bueno, lo interrogaron, y por qué se había ido, y por qué había vuelto, y él le dijo, me fui por miedo. ¿Y miedo a qué? Y miedo porque mucha gente se venían y se los llevaban gratuitamente y no aparecían más, entonces tenía mi familia, qué sé yo no tengo nada en contra, o sea, pero tenía miedo que uno que pescaron, dijeron que yo lo había ayudado, yo venía a mi casa y venía armado, ¿qué otro remedio tenés que darle lo que te pide? Bueno, pero ¿por qué no lo denunciaba? Y bueno, qué sé yo, no lo denunciaba porque que lo iba a andar bocinando, no sé si era un delito o no denunciarlo. Bueno, la cuestión es que lo retaron porque había hecho eso, y todos los meses tenía que presentarme en la comisaría y portarse bien. Entonces fue que decidió venirse a Argentina. Acá, bueno, después hizo su vida en Argentina. ¿Él nunca tuvo ciudadanía española? No, él no no. fue argentino. Sí. Y bueno, ¿y en qué año vinieron? 52, sí. Mayo del 52. O sea, idea ya del lugar que tenían, ya tenían, porque había estado acá. O sea. Él era muy chiquito cuando se fue. Él tenía familia acá. De hecho, un hermano más chico de él, en algún momento decidió venirse a la Argentina, él vino como en el 50, y estaba acá, y le dijo, venite para acá, y sé yo, acá hay trabajo, hay mucha gente asturiano, tenían parientes. O sea, mi abuela tenía acá en la Argentina, tenían 2 hermanos acá en Comodoro, uno en Las Heras y 2 hermanas en Puerto Seara. Y mi abuelo, el que murió en Chile, tenía una hermana en Río Gallegos. Pero mi padre los contactó a todos eso, pero no vino llamado por ninguno de estos parientes, ¿no? Después acá sí, por supuesto. Eran tíos de él. Claro. ¿Y vinieron directamente a Comodoro?
Sí, vinimos a Buenos Aires en un barco de inmigrantes y ahí estuvimos 3 o 4 días. De hecho, te voy a contar una anécdota porque estuvimos un poquitito más. Mi padre, en una etapa antes de que se tuviera que ir a Francia, ahora me queda la duda si fue antes o después, creo que fue antes. Él siguió de alguna forma el tema de capacitación, capacitarse, etcétera, etcétera, y en un momento lo mandaron a una especie de escuela industrial en Madrid. Y en ese momento la escuela industrial como que era algo que Franco le gustaba mostrar en sus visitas, como que era un logro de la educación y qué sé yo, para los obreros de las fábricas, etcétera, etcétera. Y te hago este comentario porque Eva Perón visitó Europa y estuvo con Franco. Y Franco la quiso llevar a la escuela esta industrial, ¿sí? Y había 3 argentinos ahí. Uno de ellos era mi viejo. Porque Eva preguntó, ¿hay algún argentino acá? Y preguntaba al director de la escuela, sí, hay 3 argentinos. ¿Puedo saludarlos? Bueno, o sea, mi viejo y otros 2 argentinos más fueron y saludaron a la señora Eva Perón. Entonces Eva les dijo, si algún día piensan volver a Argentina, no dejen de llamar, de ir a visitar. Entonces mi viejo vino y quería ir a visitarla. Y Eva Perón estaba enferma. Y esto fue en mayo, y creo que en julio, o no me acuerdo, a fines de junio, estaba tan enferma que murió. O sea que esa visita, cuanto averiguó, no se puede, porque está mala la señora. Y él tenía un tío en Buenos Aires, así que estuvimos unos días ahí. Yo tengo muy vago recuerdo, me acuerdo estuvimos en un hotel cerca de Constitución. Ahí tomamos un tren hasta San Antonio Este y de ahí vinimos en colectivo, en ómnibus, se llamaba el transporte patagónico, a Comodoro. Sí. ¿Y el pasaje lo pagaron ustedes? Sí, no, mi padre había ahorrado para eso, él no dependió de nadie. No. ¿Y usted qué idea tenía de Comodoro? O sea, ¿qué se podía ver, qué se imaginaba? Y yo no tenía idea, yo era chico de aldea. Claro. Yo lo más que fui al colegio, mi madre me enseñó todo porque era maestra, y fui al colegio menos de un año estando en la casa de mis abuelos maternos, y habré hecho mis primeras... los colegios eran esos colegios en un mismo aula estaban los chicos del primer grado y del último grado, todo, ¿no? Y ahí aprendí a leer y a escribir y a hacer cuentitas. Y después fui en la casa de mi abuela materna, tenía que hacer los 3 kilómetros, íbamos. En esa aldea éramos 2 varoncitos, mi hermana y 3 chicas. O sea, había 5 familias. Y jugábamos nosotros, sí, y yo era, los varones éramos los únicos que íbamos al colegio a 3 kilómetros. Entonces nos juntábamos los 2 varones, pasamos por otra aldea más chica, se juntaba otro varón, porque allá era escuela de varones por un lado y de nenas por otro, pero los que íbamos éramos los varones, parece que las nenas o eran muy chiquitas o no les tocaba ir al colegio, no sé. Y eso es lo que hice. Entonces vine acá, me trajeron, no sé, y llegué en mayo, ya había empezado las clases, así que no pude ir al colegio. Pero bueno, mis padres se preocuparon y fui con una maestra particular en Rincón del Diablo. Había una escuelita donde íbamos todos los que habíamos llegado tarde para la universidad. Y yo ahí aprendí geografía, historia argentina, y aprendí todo lo que me faltaba para mi edad. Entonces, después, al año siguiente, me anotaron, mi hermana era más chica y ella no fue al colegio, 3 años menos. Y ahí aprendí, ya te digo, porque para entrar al colegio tenía que rendir. Entonces
digamos que esto fue en el año 53. Yo tenía, había cumplido acá 10 años en el 52 y tenía 10 años. Entonces tenía que ver qué grado entraba con 10 años. Así que me hicieron rendir segundo año. Ese mismo día lo rendí muy rápido, pues yo sabía leer, escribir muy bien. Y pasé a tercero, rendí tercero, pasé a cuarto, al día siguiente fui a rendir. Y rendí cuarto y pasé a quinto. Y yo estaba embalado, quería rendir para entrar en sexto, claro. Pero por la edad ya no me correspondía, así que para acá. Y bueno, entré en quinto grado. ¿Sí? Quinto, sexto, 94, después Perito Moreno, todo eso, ¿no? Entonces vos me preguntás qué pensaba de Comodoro. No, pensaba, no tenía idea, me adapté, teníamos familia del mismo origen que nosotros, o sea que nos unió mucho la posibilidad de compartir, actividades sociales. Ni bien llegaron, se asociaron a la española o No. centro asturiano. No existía centro asturiano. O sea, llegamos y había otros matrimonios. Mis padres jugaban a las cartas con ellos los fines de semana. Y los chicos jugábamos, qué sé yo, a los juegos de niños en la calle, en vigilante, al ladrón, a la escondida y esas cosas. Y ya te digo, yo ni siquiera al colegio, los chicos del colegio particular también éramos de distintas edades, éramos todos rejuntes. Y entonces, nada, era esta actividad con gente de origen más bien asturiano, ni siquiera el resto de España, ¿no? Entonces se dio un hecho que, creo que en el año 50, por ahí, un hermano de mi papá vino a Comodoro. En el año 53, algo así, cuando hacíamos por ahí menos de un año, mi tío se le ocurre volver a España. Entonces se le hace una despedida. Y toda digamos, la colectividad, etcétera, como 50 personas, incluyendo a los chicos, se juntan en un bar que había al costado del cine español, el bar de la Española, una especie de confitería, vendía helado, etcétera. Y ahí atrás tenía como una especie de reservado y ahí se juntan. Y ahí a alguien se le ocurrió pasar lista de quienes estaban ahí, todos se anotaron. Y por el orden de anotación, se fue mi tío, y mi padre y otros 2 o 3, tenemos que juntarnos y hacer algo. Y salió la idea del centro asturiano. Pero yo me acuerdo, lo pasábamos bárbaro porque íbamos al parque de Astra, en había un parque muy bonito, íbamos en tren hasta Astra y de ahí caminábamos hasta el parque, y en el verano, qué sé yo, un par de veces al mes se hacían asados, picnic, todas esas cosas, los chicos disfrutaban por ahí, ¿no? Y bueno, después surgió el centro asturiano. Después yo me fui a la primaria, ya me contacté con los chicos. Pero yo siempre era como, te voy a ser sincero, y lo sentí, yo hablaba distinto. Yo hablaba galleguito. No era muy alto porque nunca lo fui, así que o sea, no tenía complejo de no ser, pero aunque no tenga complejo por ahí, son bichos distintos. Hablaba con la secta y algunos me miraban como, no te voy a decir gallego, qué sé yo, pero lo sentí un poquito, ¿no? No me trataron mal, pero yo me volcaba más a los amigos que eran hijos de mi colectividad. Yo creo que le debe haber pasado lo mismo a los yugoslavos, a los italianos, a todos, ¿no? Vos estabas ahí con gente, tus padres se llevaban bien, jugaban las cartas, comían juntos, qué sé yo, y nosotros compartíamos esas vivencias. Así que el primario, yo nunca tuve problema
el hecho de escribir, hablar español para mí, los dictados no tenía problema, las cuentas tampoco. Y con eso zafaba bien en el colegio primario, si hacía bien las cuentas y escribía bien, ya estaba, pasaba. Después el secundario, bueno, ya fue otra cosa, otra actividad donde tenés más contacto con los chicos, ya tenés inquietudes. Y por ahí sí ya me abrí un poco más, cambié mi forma de hablar también. No es que me diera vergüenza, pero a veces decidí un momento, voy a hablar en argentino, porque antes de eso trataba de usar sinónimo para no usar la palabra con Z. Fíjate vos. Cosa de chico, no sé, nunca nadie me criticó si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Pero bueno, estoy en Argentina, tengo que hablar argentino, ¿qué es eso? Y tratar por ejemplo, en los españoles, chiquito, grande, agarrar se usa otra palabra, que aquí no había que usarla. Entonces te costaba ese tipo de cosas, meter la pata, ¿no? Entonces, esa es un poquito la dificultad de que tuve, pero no fueron mayores, las superé, ya te digo, después en el secundario, bien, no te voy a decir que tuviera, a ver, yo era muy de ayudar a mis padres. Mi preocupación, incluso cuando yo estudié en la universidad, no sé si, porque veía que ellos se rompían para que yo pudiera estudiar, eso, yo venía en las vacaciones, en enero, febrero, y los ayudaba a ellos. Los demás vivían de farra, en las vacaciones, y yo los ayudaba a ellos. Después si estaba en La Plata, y más o menos podía desquitarme de no haber hecho, lo hacía allá, pero acá, frente a mis padres, por lo menos tomaba esa obligación, ¿no? Y tratar de estudiar y cumplir. A mí me quedó grabado, siempre cuando me sirven la comida, digo, serví un poco, porque yo tengo en mente que tengo que comer todo, no tengo que dejar nada en el plato. Porque vinimos de un lugar donde no es que nos faltó comida, pero tenés que cuidar las cosas, no digamos de tirar pan porque total, pues eso es una cosa que yo después me di cuenta, y por lo que hablaban mis padres, nosotros llegamos a la Argentina y en Comodoro, y la gente derrochaban la carne, o sea, hacías un asado, te quedaba a lo mejor la mitad, lo tiraban. No había conciencia de que, tal vez no había heladera para conservar, no sé si ese era el motivo o no. Hoy en día no tira nada porque lo podés poner en el freezer, pero veía los tachos llenos de comida, resto de comida, etcétera, y viva la pepa, ¿no? Yo en casa eso no. Mis viejos ahorraban para poder evolucionar, ¿no es cierto? Para poder pagarme a mí los estudios. Yo nunca trabajé estudiando, pero por mí salió, yo cuando hice quinto año de secundario, yo me conseguí trabajo, porque yo me quería llevar mi dinero para tener cierta independencia. Y fui a La Plata con mis ahorritos, trabajé un año y hice secundario nocturno. Y después, en cuanto pude, conseguí una beca también, para minimizar de que mi viejo lo que me tuvieran que enviar. Y lo hice, ese espíritu yo lo mantuve, ¿no? Bueno, lo mismo que el amor por la patria, ¿no? Por los amigos y por las instituciones. Mientras estuve acá, colaboré con el centro asturiano, o sea, estábamos siempre en contacto con toda esta gente. Pero era un poco lo que se mamaba en la casa, ¿no? Claro. Así que mis recuerdos de la primaria era eso, la colectividad asturiana, la fiesta, hay fotos, hay muchas fotos. Mi hermana estaba en el conjunto de baile, yo no era para eso, pero bueno, yo colaboraba. Yo tenía 16, 17 años, se hacían baile en el fiesta asturiano, yo era el disjockey. Era uno de los disjockeys, ¿no? Era mi colaboración.
Los otros a lo mejor estaban bailando, mi hermana bailaba, yo estaba con los discos ahí, con el Winco y eso. Era mi forma de colaborar. Había que ir a poner mesas, yo iba a poner mesas, era lo que se podía hacer. Así que ese era el ambiente, y creo, como te dije, que en Comodoro, las distintas colectividades había unión, hoy en día se siguen haciendo las fiestas de colectividad, yo no estoy acá, pero sé que se hacen. Hemos involucrado a nuestros hijos de que participen, ¿no? Así que hace un poquito me siento asturiano por haber nacido allá, español porque Asturias es de España. Fui varias veces a España, lo paso bárbaro, tengo primos, mantenemos contacto, hoy en día con el Skype estamos más en contacto. Tíos ya casi no me quedan en España, pero cuando podemos vamos y visitamos a los primos, y a mi mujer, a mis hijos los llevé a mi aldea. En cuanto pude los llevé. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista, Sí. titulada Las identidades y los antepasados. Voy a ir preguntándole algunas preguntitas tipo situacionales. Por ejemplo, empezando. Si en una situación informal entre amigos le preguntan su nacionalidad, ¿qué responde? Y yo soy español. Sí. Soy español, sí. Y también tengo nacionalidad argentina. Pero la pregunta es si juega Argentina a España, ¿por quién hincho? Por ejemplo. Menos lo mismo, porque no soy muy fanático del fútbol. Cualquiera de los dos me viene bien. No. ¿En algún momento ha pensado sobre esto, sobre su identidad nacional o sobre sus orígenes? ¿Se mantiene? No, por supuesto, por eso he involucrado a mis hijos a que tengan el pasaporte de España, y no es por una cuestión de moda o por esto, sino porque tenés posibilidad de heredar mi nacionalidad, a aplicarlas. Y ojalá puedas ir a visitar el lugar donde nacieron tus ancestros y digamos, y lo disfruten. Por el lado de España, mi mujer te dije que es italiana, pero ella ya es italiana y no nació en Italia, ni sus padres nacieron en Italia, eran sus abuelos. Sí. Entonces, también ella tira lo suyo. Entonces, Laura, cuando levanta poco presión, me salió la tanada. O sea que yo no me enojo por eso, al contrario, que mantengan un poquito las dos cosas, ¿no? Así que, tu pregunta, me siento español por nacer allá, porque lo mamé en mi juventud y todo eso, en el ambiente, pero también estoy muy agradecido a Argentina, y no me pienso ir, de Argentina, no. O sea, nunca me cuestioné si soy tan español o crees que soy español porque no te vas a España. Y tuve posibilidades, pero no. Yo estudié acá, tuve colegio gratuito, universidad gratuita, tuve un buen trabajo acá, tengo una buena familia de acá. España para ir a pasear, bárbaro. Pero siempre vuelvo para acá. ¿Cuál es su actitud ante sus antepasados? O sea, ¿le resulta muy importante su historia? Y sí, ¿Está sí. orgulloso de ellos? No, por supuesto que sí. Todo lo que he podido contactar lo he mantenido como contacto. Hermanos de mi mamá que han estado en España, he contactado a todos, los he visto en distintas oportunidades, auspicié que alguno de ellos por ahí viniera a visitarnos. Mis abuelos no tuve mucho, pero en cuanto pude los contacté. Mi abuela materna no tenía nada que ver, yo no era muy joven yo como para decir venía a visitarnos, pero mi padre la convenció y vino a visitarnos a Comodoro, a donde ella había parido a su hijo, ¿no? Hemos tenido, y yo te digo, esa anécdota que te conté al principio de ir y preguntar
pasaba por la iglesia, a mí me ha abierto puertas y me siento como pez en el agua ya. Yo me siento muy bien. Y ¿sabes cómo? Mi pasaporte no es decir yo soy hispano, es decir soy argentino. Ahí soy argentino, fíjate vos. Porque voy allá, hablo como un argentino, a ellos les encanta cómo hablan los argentinos, yo ya me cuesta hablar español, no tengo predisposición para eso. Y me abren las puertas, después le digo yo nací acá también, qué bueno, pero empiezo siendo argentino. ¿Le molesta escuchar opiniones negativas referidas a los españoles, o a España, o a Asturias? Todo es cuestión opinable. Si yo me parece que no es correcto lo que dicen, depende de quién se trate. Si me parece que vale la pena aclararle y decirle que está equivocado, lo hago. Si me parece que no vale la pena gastar saliva, tu problema. Pero no, en general, a ver, he estado en España en algunas circunstancias donde se habla de los, respectivamente, de los sudacas. Entonces, pregunto, ¿cuál es el problema? Y esto. Bueno, hay gente buena y gente mala en todos lados, pero no creas que son todos malos. Vos, por casualidad, no tenés ningún pariente que haya ido a Argentina. ¿Y cómo lo han tratado? ¿Cómo te sentís? ¿Lo cagaron? ¿O lo maltrataron? ¿Lo discriminaron? Si piensan un segundo, no pueden decir que sí. La verdad es que no. Entonces, si alguien viene acá y es un ladronzuelo, qué sé yo, bueno, la verdad es que sudacas lo aplican a todo, y por ahí hay otros lugares, otros países de América donde pueden calificar para eso. Pero yo por lo menos trato de defender a los argentinos, ¿no? Y decir que hay gente buena y gente mala, pero en Argentina se quieren mucho a los españoles, y yo me pongo como receptor de ese cariño. Entonces no es como para... Perdón, y entonces recapacitan. Y los que hacen esto es un poco la gente más joven, la gente mayor, cuando digo mayor, ya es gente de los años 40, o sea que tenían, razonaban los años 40, o sea, no dejaba, por lo menos hasta los años 70, 80, de agradecer la ayuda que Argentina le dio a España. España quedó hecha mierda después de la guerra civil, la guerra interna, y había hambruna. Y Argentina mandó muchos barcos cargados de trigo gratis, o sea, regalado, y eso no se lo olvida. Después los españoles que estaban aquí mandaban mucho dinero también para ayudar a esa gente. Las remesas. Exactamente, y eso no se lo olvida. Entonces, ahora la gente joven, no, tienen amigos argentinos, lo pasan bárbaro, no hay problema, y tienen parientes, y se juntan con los primos, y siempre hay algún renegado por ahí. Si se anuncia un espectáculo español, ¿usted diría con toda seguridad, probablemente, capaz que no? Me encantan, digamos, qué sé yo, cuando era más joven, por ahí era más de ir. Espectáculos españoles, que te puedo decir que hubo una época que yo la viví, muy joven, cuando iba a Buenos Aires, la Avenida de Mayo, uno al lado del otro, y he visto algunas cosas. Había artistas españoles que tenían cierto éxito acá, después esto se universalizó, lo que sea, nos invadieron los gringos, los yanquis, los ingleses, qué sé yo, y hoy en día casi ni películas españolas, ¿ves? Bueno, así que bailas al ritmo del momento. Si sale, qué sé yo, Joan Manuel Serrat, me encanta escucharlo, o el otro, con pinche de él, ¿cómo se llama? Sabina, sí, también me encanta. Y nada, vuelvo otra vez, juego Argentina y España, no soy mucho de ir al fútbol, pero
Me viene bien que gane cualquiera de los dos. Y otro espectáculo, nunca había visto una corrida de toros y tuve oportunidad de ver y la vi una vez, dije qué lindo, pero no vuelvo más, no me gustó. Y otras cosas, la romería y eso, ahora cada vez menos. Pero yo en Buenos Aires íbamos bastante al centro asturiano de Buenos Aires. Lo pasábamos lindo, ¿sí? Así que, ese. ¿Televisión española mira? Yo no, pero en general no miro casi nada. Mi padre era fanático, tenía el clavado de televisor ahí, estaba al tanto de todo. Yo no miro porque en general no miro nada. En Argentina miraré un resumen de noticias a las 11 de la noche, o no sé qué hora que hay, y me sobra, y si no lo miro no pasa nada. ¿Y diarios españoles leen? No. ¿Y eventos culturales o deportivos o algo así? No soy ni figuras del Barça españolas ni del Real Madrid. Que son mis nietos, sí. El más chiquito, el fanático del fútbol, se me dio vuelta, entonces ahora me encargo, porque antes era del Barça y de Messi, y ahora no sé por qué se hizo del Madrid. Y entonces yo lo cargo, si él es del Barça, yo soy del Madrid, y si es de Madrid ahora yo soy del Barça. Entonces, pero juego al abuelo y nieto. Sí. Con respecto a las tradiciones, ¿qué tradiciones españolas mantienen? Yo me encanta preparar una comida asturiana que se llama fabada. Tiene mucho éxito entre mis amigos españoles y no españoles. Entonces tengo la obligación de 3 o 4 veces al año hacer una fabada para 15, 20 personas. Son distintos grupos, ¿no? Y después como complemento también para el arte culinario de la paella, que también me gusta. O sea, a mí completamente me gusta hacer comida para grupos. Estuve trabajando en Pico Truncado, y a través de las comidas, y yo era un poco representante de comidas españolas, juntábamos 200, 300 personas, o sea, con un grupo de gente hicimos una paella para 200 personas. Y ese tipo de cosas que unen, que va toda, la padre, la madre, los chicos, me encanta, dentro de las posibilidades. Ahora, otra actividad cultural, es mi hija la que baila asturiano, yo fui patadura, lo sigo haciendo y nunca me interesa por eso. Confieso que pero no me insistieron mucho tampoco, ¿no? Y como te dije, en Buenos Aires vamos a alguna fiesta. Ahora, por la fiesta que yo iba cuando me enteraba que traían cosas de Asturias, o sea, Asturias es una sidra que no hay acá, hay jamones serrano y esas cosas, y algunos quesos distintos de ahí, como me gustan las 3 cosas que te mencioné, y el centro asturiano los traía y juntaba 1000, 2000 personas, tiene instalaciones muy grandes. Nos enterábamos y íbamos allá, yo llevaba muchos amigos argentinos, vengan a probar estas cosas. ¿Y esto de cocinar que usted cocina, se lo enseñó su madre o más o menos? Miraba, observaba, preguntaba, sí, no te olvides que yo estudié en La Plata y vivía, digamos, una parte de mi estudio había un comedor universitario, pero después no. Entonces nos juntábamos 4 o 5 y yo era cocinero. Otro limpiaba los platos, otro que barría, las tareas nos las dividían. Entonces ahí me quedó la afición de, aprendí a hacer asado, un poco cuchero, en fin. Pero mi especialidad ahora es la paella y la fabada. De hecho, mi hija me dice que tengo que venir a la feria de colectividades para hacer paella. Fabada. ¿Y allá en España comían esos platos? Sí. ¿Y qué? En España, donde yo soy Asturias, es un lugar en general comer abundante. Yo no me la banco. Realmente cuando nos invitan a comer, que muchas veces familia, amigos,
yo aviso de que no puedo comer mucho, mentira, pero no puedo comer mucho porque me cae mal. Claro. Entonces, con esa disculpa zafo, porque si no te hacen comida por acá, por acá, por acá, te embuten. Ahora tienen posibilidades, que en otra época habrán tenido hambruna, ¿no? Pero la mejor atención que te pueden hacer es invitarte a comer a su casa, una mesa bien servida y abundante. Y son tan hinchas que insisten que te comas todo. Entonces una comida es una entrada, pero reguasa de fiambre o de, qué sé yo, puede ser una tortilla, chorizo, estas cosas, o picada de marisco. Después el segundo plato es algo poderoso como puede ser una fabada, que ya es segundo plato, cuando el otro ya te liquidó. O arroz, o un puchero, o algo así. Y ahí no termina. Y ahora va a comer pescado, o va a comer el pollo, o va a comer la carne. Yo te nombré 3 actividades para comer. Y ahí no termina. Un postre que normalmente es algo dulce, empalagoso y terrorífico, con una porción soberana que se ofenden si no la comen. Y ahí no termina. ¿Cómo no termina? No. Porque después viene la sobremesa. Hay que tomarse el café con la copita de algún licor, la chupita que le llaman. Eso en Asturias, pero en casi todos lados. Te digo que el menú turístico en España, que vale 10, 12 euros, es lo que te contesta, ¿no? Es una entrada, un plato principal, no hay tercero, pero en algunos menús sí hay tercero, y el postre. Y entonces me declaro, como yo estuve también en Rusia un tiempo, y en un país ex Unión Soviética, que la religión predominante era musulmana, entonces está prohibido tomar alcohol. Pero predominio ruso, la vodka, etcétera, entonces está prohibido salvo que haya alguna razón especial. Entonces había reuniones de acercamiento. Yo fui con una empresa argentina, queríamos hacer negocio allá y nos juntamos con ministros, con secretarios, qué sé yo, de ese país. Y nos juntamos en lugares insólitos, algunas veces en el medio del desierto, en esas, ¿cómo se llama? Sería carpas, o algo así. Una yurta. Sí, hecha de piel de camello, eso. Y ahí en el medio hay un fogón y algo para comer, normalmente era carne de camello o carne de cordero, etc. Entonces éramos 10 y había que hacer al menos 10 brindis. Y los brindis era copita de vodka, que te la llenaban, y uno iba a brindar, en ruso. Yo tenía un Kapirovsky al lado, un traductor, y me decía, entonces, fondo blanco. Y al rato seguías comiendo, agarraba otra la botella, servía, el de al lado brindaba, fondo blanco. Bueno, cuando me tocaba a mí decir algo, lo que dijera, el otro me lo traducía, pero no había problema, todo era los abrazos, besos, el cariño, fondo blanco. Y yo antes de terminar la ronda estaba en pedo. Pero, entonces, ¿cómo hago? Y me dijo, no te niegues porque se ofenden. Es una ofensa decir que no está mal. Entonces me enfermé. Por decreto dije, yo no puedo tomar alcohol, lo tengo prohibido. No es que me enfermé, dije que yo no podía tomar alcohol, ¿no? Entonces me respetaba. Bueno, y en España hago lo mismo con la bebida. ¿De qué manera distingue su vida de familiar de las familias de otro origen étnico? O sea, ¿qué particularidad puede mostrar tanto como español o como asturiano dentro de los españoles referido a otro? Yo creo que aquí tenemos qué sé yo, en Argentina, para después comparar con allá. Yo viví en varios lugares de Argentina, básicamente Neuquén. En Mendoza tuve una pasantía 3, 4 meses, y de ahí en Buenos Aires, Comodoro, Pico Mercado, Río Gallegos,
Tierra del Fuego. Las circunstancias de ahí era matrimonios más o menos jóvenes, de afuera, y compartíamos con cordobeses, con santiagueños, con tucumanos, con patagónicos, etc. Pero éramos todos extraños. Teníamos chicos y nuestras mujeres aprendían a criarlos, y nosotros dedicados al laburo, y después del laburo juntábamos a una reunión, comer asado, hacer bueno, lo que podía hacer en un ambiente como este, de frío y pocas posibilidades. Cuando el tiempo estaba lindo íbamos a pescar a la cordillera, si había feriados largos, etc. Entonces viví distintas circunstancias, porque esa convivencia, veías cómo se manejaban las familias, etc., ¿no? Así que tuve todo un panorama, y no sé si esto era representativo, ¿no?, de lo que es una familia argentina. Cuando yo iba al secundario hacíamos los famosos asaltos, íbamos a la casa de algunos padres, donde algunos se borraban y te dejaban hacer, y algunos changuitos eran medio zafados y no se daban cuenta que estaban en una casa ajena y capaz que se subían arriba del sillón. Yo, si era el padre en ese momento, me lo sacaba todo a patada. Entonces uno era permisivo, iba a la pepa, y otro a lo mejor te miraban cada rato y te llamaba la atención, o te llamaban al hijo, decirle, se olvidó que está en casa ajena, que cuide. Yo le presto la casa, pero no me la dan bolsa. Y yo haría lo mismo, no pasé por esa experiencia por ahí, pero, parece. Entonces, como todo, uno a veces critica desde afuera, los padres permisivos, los padres más te encasillan más. Y bueno, con mi mujer a los chicos los criamos, digamos, preguntándole a dónde vas, a qué hora volver. Se molestaban, pero ahora me dicen gracias por ser un mal padre. Los malos padres cuando hacían eso, ¿no? Entonces, en fin. Y ahora, si lo vuelvo allá, como vivía esta gente, nuestra pasada era de visita, así que no sé, creo que había también como acá, vino un destape en España, un destape, sufrí en distintas épocas donde no te iban a pasar una mujer desnuda en ningún cine, en ninguna revista, ni nada, y de repente sale en España toda la revista con la Interview, creo que se llamaba una revista, así, con niñas en bola en las tapas, ningún problema, valía todas las películas pornográficas en los cines con las carteleras, fue el destape español. Entonces creo que las familias vivieron eso, una religiosidad absoluta, donde las cosas seguramente se hacían con cierta trampa, qué sé yo, porque siempre hay historia. La tenían medio castrada la mujer, y en cuanto podía la mujer o el hombre se zafaba, dice la historia. Yo no puedo decir experiencias personales, pero los extremos siempre son malos consejeros, ¿no? Así que no sé, creo que en Argentina es un crisol de raza de alguna forma, así que tuvimos ejemplos de distintas culturas, ¿no? Y de todo eso yo por lo menos traté de sacar lo mejor, lo que me pareció positivo, ¿no? ¿De qué origen son sus amigos más íntimos? ¿Tuvo algo que ver lo español? No. De chico sí, como te digo, porque era en un ambiente, y tuve chicos que compartíamos, pero la vida nos llevó por distintos caminos. Yo me fui a estudiar en la época en que entre los 17 años y los 20 y pico, pues es cuando consolidas más las amistades. En el secundario, no te voy a decir que no había buena onda, y te voy a decir que pasó hace poquito. Pero nos fuimos de alguna forma, y los que fuimos a La Plata más o menos nos fuimos viendo mientras estuvimos en La Plata, jugábamos al fútbol, nos juntábamos con otros chicos de año anterior, año posterior, teníamos un equipo para jugar
fútbol, hacer tercer tiempo, asado, etc. Nos cruzábamos a Buenos Aires donde había otros chicos, en fin, y lo compartíamos. Pero después cada uno se dedicó, yo me dediqué al petróleo y no me encontré con ninguno. En Tierra del Fuego no había ninguno de esos compañeros. Era santiagueño, como te digo, cordobés, qué sé yo. Así que amigos íntimos, más bien amigos de compartir lugares donde sí o sí tenían que compartir. Hoy en día nosotros nos sentimos muy bien en Buenos Aires porque ese matrimonio que yo te conté que aprendimos a criar los chicos juntos en Tierra del Fuego, en Río Gallego, en Pico Truncado, muchos de ellos han parado finalmente en Buenos Aires. O sea, lo nuestro trabaja en una empresa petrolera. La empresa petrolera normalmente tiene las matrices en Buenos Aires. Y después de un cierto tiempo que vos decís, mis hijos van a la universidad, qué sé yo, ya estuve 10 años acá, lo que sea, quiero ir a pedir un traslado a Buenos Aires, y bueno, te lo dan o no te lo dan, pero te quiero decir que ahora tenemos muchos amigos. Cuando nosotros estábamos en un campamento, yo me fui a hacer un curso a Estados Unidos para fin de año, en noviembre en realidad. Ya teníamos 3 chicos. Dejamos uno en cada casa de nuestros vecinos y con mi mujer nos fuimos a hacer las 3 semanas que yo tenía de curso, más 3 semanas más que me fui a España a visitar parientes. Sí. Y uno de nuestros chicos, cuando volvimos, no nos conocía. Tenía 2 años. Al principio se retomó cuando lo fuimos a buscar. Pero ningún problema, ni para ellos ni nosotros recibimos chicos cuando ellos se iban. Entonces, esa relación